Buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo. Buen día. Vamos armando la sala, esperando que todos se conecten. Hola, ¿cómo les va? Hola, Buen día, Felipe, buen día. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Te ves perfecto. bien? Buen Impecable. día. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día, buen día. Qué alegría, querido amigo. Qué alegría. Igualmente, ¿cómo andan? Voy a poner un poquito más de luz por ahí, a ver. Oh. Bueno, aquí estamos. Bueno, creo que ya más o menos vamos estando todos conectados. Gracias, Felipe, por otra vez acompañarnos. Hoy el tema que nos toca es San Martín Lector. Así es, a Martín Lector, que leía a nuestro querido Libertador. Así que cuando quieran, arrancamos. Perfecto. Ahí se está conectando, veo que se está conectando mucha gente. Conectando gente. Recuerden que si se nos corta, volvemos a entrar con el mismo ID, ¿sí? Así que, Perfecto. con gusto, Felipe, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero mandar un gran saludo y felicitarlos por el trabajo que están haciendo en este momento tan difícil. Así que bueno, una forma de acompañarlos también. Bueno, San Martín habitualmente, ustedes saben que la historia recorta, muchas veces la historia oficial lo quiere solamente militar o solamente cruzando los Andes, ¿no? Y es una persona realmente con una cantidad de virtudes y valores humanísticos realmente muy importante, entre los cuales está su lectura, su formación intelectual. Es una persona que se va formando fundamentalmente en Europa, está, recordemos, casi 30 años en España, se va de muy chiquito, y ya a los 11 años entra en la milicia y comienza a la vez una carrera militar brillante, todo un plan de lectura, como se dice ahora, ¿no? Una especie de plan de lectura que tiene que ver con lo que le va interesando, con alguna estadía en Francia, donde puede comprar y conseguir los libros que estaban prohibidos por la Inquisición en aquel momento, ¿no? Así que ya a los 15 años es una persona que empieza a tener una fuerte adicción, por decirlo así, sana adicción por los libros, y cuando él vuelve a nuestro país viene con una biblioteca de 400 ejemplares, que es la que va a llevar luego al cruce, ¿no? La lleva a Mendoza y luego al cruce de los Andes. Y en Mendoza ya hay un primer elemento altamente interesante, que es la fundación de la Biblioteca de Mendoza, ¿no? Él va a fundar varias bibliotecas en su vida, considera que es fundamental la lectura, y bueno, y la educación también, ¿no? Él funda escuelas, se funda en Mendoza la primera escuela secundaria, el Colegio de la Trinidad, donde se mete mucho en los estudios. Hay un texto muy interesante de él donde dice que no solamente hay que promover la fundación de escuelas, sino velar por los contenidos, que los contenidos sean modernos, que tengan que ver con la nueva etapa que se está abriendo, a terminar con las tinieblas de 300 años de opresión española, esto lo dice muy claramente. Y ya entrando en el lector, bueno, era un lector de múltiples intereses, ¿no? Hay mucha literatura, hay una predilección claramente por el Quijote de la Mancha, ¿no? Este libro publicado, como ustedes saben, en dos partes, a comienzo del siglo XVII, 1603, 1604, donde, bueno, es un libro verdaderamente revolucionario, ¿no? Donde Miguel de Cervantes Saavedra se atreve con los poderes de entonces, pensemos, pleno absolutismo, y él va a hablar en el libro de la libertad, de las culturas americanas, va a hablar de la Inquisición, por ejemplo, en ese fragmento notable que es el episodio del barbero y el cura, ¿no? Donde le queman los libros a Quijote, diagnosticándole una locura, ¿no? Como que está loco de tanto leer y que leer termina siendo nocivo, y bueno, le van seleccionando los libros y los van quemando, y es claramente una
una mención, una sugerencia muy evidente a la Inquisición que estaba reinando en ese momento, y que ustedes saben que la Inquisición española prohibió en América el Quijote de la Mancha, ¿no? Hay un documento muy interesante de la Inquisición de Charcas donde explica por qué, donde dice que los libros de caballería, que eran los libros que habían enloquecido a Quijote, ¿no? Que los libros de caballería, dice el censor, fomentan la imaginación, y que la imaginación lleva naturalmente a la rebelión, ¿no? Y por eso era mejor prohibir el Quijote de la Mancha, junto con otros libros. Así que San Martín va a hacer menciones muy frecuentemente al Quijote, que por otra parte tenía varias ediciones en distintos idiomas, subrayadas, a él le encantaba subrayar los libros. Tenemos algunos libros de San Martín que se conservan en la Biblioteca Nacional. Dentro del tesoro de la biblioteca están estos libros de San Martín, y todos están subrayados, marcados, sobrescritos, con comentarios. Y él va marcando los pasajes del Quijote, de este libro tan interesante que le interesan, y está obviamente el episodio de Sancho, de la ínsula Barataria, este momento tan particular del Quijote, donde él nombra al rey, a Sancho, de una imaginaria isla en el medio de la Mancha, ¿no? Y lo nombra rey y le dice que gobierne según su buen saber y entender. Sancho era una persona analfabeta, pero entiende que como hombre del pueblo sabe lo que es la justicia, lo que corresponde, y gobierna según lo que él siente, y se va, dice, después de esa semana de gobierno, tan desnudo como entró a gobernar, ¿no? Sin haber tocado un peso de las arcas públicas. Y creo que no es menor la cuestión de que San Martín se llame a sí mismo como el rey de la ínsula Barataria, en un punto cuando él hable en sus cartas, en su correspondencia, de la ínsula cuyana, ¿no? Donde él menciona, aquí me ve en mi ínsula cuyana, ¿no? Y como infanta mendocina, hablando de su hija, de su querida Merceditas, haciendo una analogía directa a Sancho, un hecho que habla claramente de su humildad, ¿no? De con quién se compara. No se compara ni con Carlos V, ni con ningún rey inglés, sino que se está comparando con un hombre del pueblo que ejerce el poder, como él, que no tenía experiencia de gobierno, pero evidentemente hace un gobierno extraordinario en Mendoza, ¿no? Un gobierno memorable de 3 años, donde se ocupa de la educación pública, la salud pública, la educación, como dije, fomentando la creación de bibliotecas, de escuelas, ¿sí? Se ocupa de la situación de la mujer, la situación carcelaria, ¿no? Es decir, toda una cantidad de cosas que tienen que ver con su formación humanista, de humanista, y que en mucho influyen estas lecturas, que son muy variadas, como decía. Por un lado, la literatura, donde está muy presente el Quijote, con estas diversas ediciones. Está presente Shakespeare, que es un autor muy común en los gustos de nuestros revolucionarios, ¿no? Lo mismo pasa con la biblioteca de Mariano Moreno, la biblioteca de Manuel Belgrano, porque pensemos que Shakespeare es un contemporáneo perfecto de Cervantes, que va a ser el primer gran crítico de la monarquía inglesa, ¿no? Previo a la literatura crítica, literatura política, como la de Locke o la de Hobbes, que son ya de mediados del siglo XVII, a principios del siglo XVII, tenemos a un William Shakespeare que escribe Hamlet, que escribe Ricardo III, ¿no? Que escribe estas obras donde estos personajes supuestamente divinos, que gobiernan por derecho divino, los presenta como miserables, asesinos, adúlteros, bueno, de todo lo más bajo del ser humano, y que habilita de alguna manera, como dicen muchos autores de la ciencia política, habilita la crítica política posterior, ¿no? Es el primero que se mete con algo que era intangible, con esta idea del derecho divino, con que los reyes gobernaban por voluntad de Dios y que por lo tanto eran intocables y perfectos, y Shakespeare es el primero que los pone en un lugar realmente tremendo, ¿no? Cuando uno lee a Ricardo III, cuando ve a estos personajes tan siniestros, no solo los humaniza, sino que los pone en un lugar más bajo que el común de los seres humanos. Así que por supuesto también están las obras de Shakespeare dentro de esa biblioteca. Los grandes filósofos griegos, San Martín tenía una predilección por la filosofía griega, tenía libros de historia de la filosofía griega, particularmente algunos autores, la literatura romana, ¿no? Las vidas paralelas de Plutarco, que él señala y
me parece una manera muy interesante de ver la historia, esta comparación que hace él de dos personajes históricos por etapas, por momentos de la historia, que a San Martín lo fascinaba. Los grandes teóricos de la Revolución Francesa, ¿no? Particularmente Voltaire, le interesa muchísimo, y uno va notando estos intereses, estas voluntades, en las recompras que va haciendo San Martín, en la medida que va donando sus libros, su biblioteca, para la creación de otras bibliotecas, porque ahí aparecen en estas recompras los libros que él considera imprescindibles. Ahí siempre está el Quijote, ahí siempre está la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de Voltaire, ¿no? Es decir, ahí van apareciendo aquellos libros con los que él sin ellos no puede vivir, ¿no? Y otra característica interesante es la buena escritura de San Martín, que tiene que ver con su buena lectura, ¿no? Es una persona que escribe extraordinariamente bien, además de lo formal, de una linda caligrafía, ¿no? Que se agradece a la hora de leer sus documentos directos, la calidad de la escritura, ¿no? La calidad de su gramática, de su ortografía, de sus giros, de una escritura que va mucho más allá de una correspondencia, ¿no? A él le gustaba mucho el término correspondiente, ¿no? Él decía que era una hermosa palabra, que alguien corresponda lo que uno está haciendo, y que de eso se trata la correspondencia, de que alguien del otro lado corresponda a lo que uno está diciendo, ¿no? Entonces, él en sus cartas, que son muy largas en general, pensemos que una carta tardaba en llegar a destino 3 meses, 4 meses, entonces uno contaba mucho, contaba cómo estaba personalmente, su salud, sus ideas, qué pasaba en su entorno, ¿no? Y así eran las cartas de San Martín a sus amigos, a su querido amigo Manuel Belgrano, con quien se escribió muchísimo, ¿no? Una persona con la que tiene muy poco contacto personal, apenas 1 mes y medio en Tucumán, y luego ya no se verán nunca más, pero hay una correspondencia extraordinaria donde los dos se permiten, Belgrano lo tipo escribía extraordinariamente bien, los dos se permiten ironías, giros simpáticos, ¿no? Como Belgrano le dice, a mí me acompaña permanentemente la soledad, ¿no? Y San Martín le contesta, yo estoy abundante de escasez, ¿no? Hablando un poco de la situación de sus ejércitos, de cómo estaba la cosa. Y son realmente cartas muy interesantes donde, en una carta muy linda que le escribe a su amigo Gregorio Gómez, que era un muy querido amigo de Buenos Aires, él le dice que se pone muy contento cuando él siente que su correspondiente ha entendido todos los niveles de la carta, ¿no? Donde él habla de los distintos temas y ve que el otro va entendiendo todo lo que le va diciendo, se preocupa por lo que le dice y le contesta puntualmente las cosas que le va preguntando o que va opinando. La correspondencia de San Martín es gigantesca, son centenares y centenares de hojas que por suerte han sido recopiladas por el Instituto Sanmartiniano. Hay mucha correspondencia con Rosas también, donde él habla un poco de la situación de Europa en ese momento, lo que está pasando con nuestro país, con los bloqueos, el francés, el anglo-francés, ¿no? Así que este San Martín lector también se ve en el San Martín escritor, ¿no? Y hay algún texto muy interesante que es el texto que tiene que ver con la única entrevista que da San Martín en su vida, más allá de los encuentros con Alberdi y con Sarmiento, que son más informales, no tienen una característica de entrevista por escrito, digamos. Se la da el general Miller, que había sido un compañero suyo en el ejército de los Andes, y él ahí, como es por escrito, él se permite abundar en momentos de su vida, y llama la atención que una de las respuestas más largas que da San Martín tienen que ver con un momento muy interesante, que es el momento que le da nombre a un lugar muy lindo de Mendoza, un lugar lleno de bodegas hoy en día, que es La Consulta. Están las principales bodegas ahí en esa zona bellísima de Mendoza, y tiene que ver con la consulta que le hace a los pueblos originarios, a los huarpes, donde primero le pide permiso para atravesar un territorio sagrado, como es la cordillera, y segundo evalúa un poco cómo está la situación, qué saben ellos de los españoles. También advierte que hay facciones que están colaborando con los españoles y otras que son muy leales a la causa patriota, que son la mayoría, y también hace toda una descripción antropológica de los usos y costumbres, de la educación de los niños, de cómo eran los alimentos. Bueno, una página maravillosa que son como 7 carillas de descripción del pueblo huarpe por parte de San Martín, que hablan de una calidad de escritura extraordinaria y de intereses muy particulares. Él tenía
con los pueblos originarios una preocupación muy importante. Recordemos que él fue criado por una guaraní, Rosa Guabrú, y siempre tuvo un cariño muy fuerte por lo que él llamaba nuestros paisanos los indios, ¿no? De hecho, cuando él crea el cuerpo de granaderos, incorpora a 300 guaraníes, que le agradecen esta confianza, y él dice que lo hace porque los considera de las personas más capaces para la guerra y que más entienden de la vida, le dice, ¿no? Una cosa muy linda en esa carta, de agradecimiento a un agradecimiento previo de los huarpes. También hay en esa biblioteca algunos libros curiosos, una persona que le interesaba mucho la botánica, algunos temas esotéricos como las religiones orientales, que le importan mucho. Hay textos sobre religiones de la India, sobre los egipcios, bueno, todas estas cosas que quizá tuvieran que ver con su pertenencia a la masonería también, que tenían estos intereses en particular. Muchos libros sobre religión, algunos críticos sobre la religión. Era una persona católica, pero muy crítica del Vaticano, ¿no? Del poder papal de aquel momento, particularmente cuando el Papa Pío VII condena a los revolucionarios latinoamericanos, ¿no? Cuando dicta una breve que dice que aquellos que se alcen en armas contra su bien amado hijo Fernando VII irán directamente al infierno, ¿no? Así que ahí él toma una postura muy crítica contra el poder papal, pero no contra la religión católica en sí, sino contra el ejercicio del poder por parte del Papa y el Vaticano en particular. De hecho, hablando de cómo escribía San Martín, cuando se produce el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Roma, con el Vaticano, en un acto de ironía y de genialidad, así de su beta humorística, San Martín le escribe a su querido amigo Tomás Guido, que era el canciller de Rosas en ese momento, muy enojado, estamos hablando del año 1830, donde dice que por qué han retomado el vínculo con Roma, y ya que lo han hecho contra su voluntad, él se ofrece como obispo de Buenos Aires, y qué mejor que un santo, ya que él es San Martín, ¿no? Que perfectamente podría ocupar la silla del obispo de Buenos Aires porque es un santo, ¿no? Y ahí bromea con esto y a la vez le dice que no está de acuerdo en absoluto con esa reconciliación con una república, con un Estado como el Vaticano que tanto daño ha hecho a la causa americana, ¿no? Pero me interesa mencionarlo porque es un hecho de clara ironía de parte de San Martín. Siguiendo con esta biblioteca tan completa, hay muchos textos, por supuesto, que tienen que ver con estrategia militar, textos de Napoleón. Él tenía una gran admiración por el Napoleón militar, muy crítico del Napoleón político, como los grandes revolucionarios de aquel momento que empezaron a entusiasmarse con Napoleón y terminaron muy defraudados cuando él se proclama emperador, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de nuestro querido Beethoven, que le había dedicado la Sinfonía número 3 y que luego tacha la dedicatoria, como se conserva ese documento tan interesante de la tachadura a Napoleón cuando él se autoproclama, como ustedes saben, emperador en 1804, ¿no? Lo mismo le pasa a San Martín, a Belgrano, a otros revolucionarios que tenían esperanza en Napoleón y veían que el hombre que teóricamente iba a expandir la Revolución Francesa termina él coronándose emperador, ¿no? Lo mismo le pasó a Kant también, al gran filósofo, ¿no? Y ahí, después de todo este bagaje, ¿no? Pensemos una persona que en el cruce de los Andes lleva 400 volúmenes, ¿no? 400 libros, que necesita tener esos libros a mano, ¿no? Que quiere tener esa bibliografía, que luego lo termina donando, como dije, la Biblioteca de Mendoza, otra parte a la Biblioteca de Santiago de Chile. A él le dan un premio muy importante en dinero que lo destina enteramente para la fundación de la biblioteca en Santiago, y ahí tiene un discurso muy lindo donde dice: los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos, ¿no? Y luego en Lima, ya estando en Lima, después de la campaña del Perú, ya cuando proclama la independencia, inaugura la biblioteca de Lima, nada más y nada menos que en el edificio de la Inquisición, ¿no? Donde funcionaba la llamada Santa Inquisición, donde se torturaba gente, donde se quemaban libros. San Martín va entonces a inaugurar la Biblioteca de Lima, una biblioteca muy importante, que lamentablemente se va
a quemar en la década del 40, así que perdimos ahí muchos de los ejemplares que había donado San Martín, ¿no? Pero además de esto, hay muchas anécdotas, ¿no? De cómo él le leía a los soldados, cómo insistía que aprendan a leer y escribir, lo que implicaba la lectura, la lectoescritura. Él hablaba de cómo nos habían mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo y que ahora venía una nueva etapa donde había que salir de esa oscuridad, donde había que empezar a leer y escribir. En este sentido, me parece muy interesante lo que señala Oscar Terán, que es fue un gran teórico de la historia de la cultura en Argentina, sobre la diferencia entre los teóricos de la Revolución Francesa, un Voltaire, un Rousseau, un Montesquieu, que tenían una cierta precaución con el pueblo, ¿no? La idea de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que no está ni en Moreno, ni en Castelli, ni en San Martín, ni en Belgrano, muy por el contrario, hay una idea de incorporación, de alfabetizar para incorporar, crear cuadros de la revolución, no dejar afuera a esta gente, sino que hacerlos partícipes, ¿no? Por eso esa obsesión por la educación que comparten Belgrano con San Martín, ¿no? Belgrano, ustedes saben, el primer promotor de la educación pública en nuestro país, hemos hablado de él, ¿no? No hace mucho, y bueno, y este interés porque la gente se eduque, la gente tenga sus conocimientos y pueda ser incluida, ¿no? Él habla, Belgrano, del peligro de la exclusión social, ¿no? De la gente que queda por fuera del sistema, de todo lo que se implica, ¿no? Bueno, una persona que además fue un pionero del CONICET, podemos decir, ¿no? Porque fue, estando en el consulado, Manuel Belgrano creó un sistema de premios y becas para aquellos científicos que se destacaran, ¿no? En algún invento, en alguna cuestión que tuviera que ver con el mejoramiento de la salud, de las artes y las industrias, como se decía en aquel momento. Fue un gran promotor de la vacuna antivariólica desde el consulado. Así que bueno, una persona absolutamente interesada en la ciencia, igual que San Martín, que además los últimos años, los últimos 20 años, los años del exilio, en realidad son 26 años de exilio, ¿no? Él se va en 1824, saben que tiene una primera etapa en Bruselas, una etapa muy complicada donde los unitarios se niegan a pagarle su sueldo, particularmente a Rivadavia, la pensión, e incluso disuelve el regimiento de granaderos a caballo, pero ya en el año 30 las cosas cambian, él la pasa muy mal incluso económicamente esos 6 años. En el año 30 se le restituyen sus sueldos, se le pagan los retroactivos, lo mismo hace el Perú, se alinean un poco los planetas y ya radicado en París tendrá entonces toda una vida cultural altamente interesante. Ahí el lector se va a dar algunos gustos, a partir de la amistad con Alejandro Aguado, que es un querido amigo, una persona muy rica, que es además de un banquero muy importante, el manager de la Ópera de París, y él lo va a poner en contacto con las personalidades de la bohemia cultural francesa, ¿no? Él tiene 2 casas en Francia, una es en el centro de París, en la zona de la ópera, en la Rue de Saint-Georges, que está muy cerca de la ópera, y otra casa en las afueras, en Évry, que es la casa que nosotros conocemos como Grand-Bourg. En realidad Grand-Bourg es uno de los barrios de Évry, ¿no? Está Petit-Bourg, a ambos lados del Sena. Ahí se va a comprar esta casa de fin de semana, y estando en París, él asiduamente concurría a la ópera, y ahí tenía encuentros con las personalidades de la cultura, gente que la admiraba profundamente, como Balzac, ¿no? Como Víctor Hugo, ¿no? Con quien desarrolla una amistad muy interesante, con estas cenas después de la ópera, o un café previamente, y bueno, él le agradece a Alejandro Aguado, su amigo, le agradece haberlo puesto en contacto con estas personalidades que él admiraba, ¿no? Desde la lectura, y Aguado le contesta: no se confunda, ellos los quieren conocer a usted, ¿no? O sea, la humildad tremenda de San Martín no terminaba de creerse quién era ese personaje que para un romántico, estamos hablando de la época del romanticismo, ¿no? 1830, 1840, alguien que había liberado a América era una persona absolutamente interesante, así que esto hacía este contacto con todos estos personajes, Donizetti, bueno, toda esta gente que a él lo apasionaba y le resultaba tan interesante, ¿no? Como también el tema de la pintura, ¿no? Recordemos que él era una persona que tenía
el hobby por la pintura, particularmente paisajes navales, marinas. Se conserva una en el Museo Histórico Nacional. Así que tenía, bueno, una persona de múltiples intereses culturales y también, como sabemos, la música, ¿no? La música, él era un guitarrista de concierto, encantaba la guitarra clásica, pero también estando en Mendoza había aprendido las cuecas y las tonadas y deleitaba a sus soldados con estas cuestiones musicales. Un gran admirador de Beethoven, se dice que se llevó al cruce de los Andes partituras de las sinfonías de Beethoven, contemporáneo, y era como el Spotify de la época, ¿no? Porque cómo hacía una persona para escuchar música en la cordillera, bueno, con la partitura, alguien que sabía música podía de alguna manera escuchar esas maravillosas sinfonías de su querido Beethoven, persona que la admiraba profundamente. Él cita en una carta una anécdota muy interesante de Beethoven, le comenta a su amigo Gómez justamente, donde le dice que fíjese cómo pensaba Beethoven, ¿no? Entonces le cuenta que contaba a Beethoven que lo va a visitar un señor muy rico para encargarle una pieza musical para la boda de su hija y no lo encuentra. Este hombre, el conde, von, etcétera, muy enojado, le deja una notita, una carta de visita, como se decía, con su tarjeta, donde le decía, estuve a verlo y no lo encontré, conde tal, terrateniente, ¿no? Cuando llega Beethoven encuentra este mensaje, le contesta, yo no estoy cuando no quiero, Ludwig van Beethoven, cerebro teniente, ¿no? Marcando esta diferencia tan interesante entre uno y otro. Bueno, los últimos años, los años de Francia, van a ser años de profunda lectura, hasta 1848, que es muy, muy interesante porque abandona París en los años de convulsión de la primera comuna, con la idea de ir a Inglaterra, y cuando llega a Boulogne-sur-Mer, en el Canal de la Mancha, digamos, se encuentra con una persona que es el director de la biblioteca pública, que lo conoce y le dice que le ofrece su casa, se la alquila por muy poco precio, pero lo que él quiere es que viva ahí, y que abajo de la casa, que es un edificio de departamentos de 2 plantas, abajo está en la planta baja la biblioteca pública de Boulogne-sur-Mer, ¿no? Bueno, él finalmente se convence por este detalle, estos 6.000 volúmenes que pensaba leer, pero lamentablemente, como a Borges, le llegan los libros en la noche porque ya la ceguera lo estaba dejando prácticamente sin visión, se iba incrementando su problema de la vista, decide operarse, pero ustedes saben mejor que yo que las operaciones de cataratas eran realmente muy experimentales en ese momento todavía y queda completamente ciego. Así que lo que va a ocurrir a partir de ese momento es que su querida hija Mercedes le lea los libros que él quería, las cartas que llegaban de Buenos Aires, la correspondencia tan fluida que tenía, la va a escribir ella. Y bueno, así va a pasar los últimos años y de hecho él va a morir leyendo, ¿no? Aquel 17 de agosto de 1850 lo sorprende leyendo, ¿no? Y bueno, deja de leer y pide pasar a su cuarto para morir, ya siente, ¿no? Como en los últimos momentos, pero es muy interesante que esta vida termine también con un libro en la mano, ¿no? Estas lecturas que él hacía, relecturas de cosas que le interesaban, tenía toda una disciplina de lectura, ¿no? Así como tenía como un orden en su vida de lectura y de lectura a sus nietas, cosa que se producía habitualmente cuando venía la tarde, a la hora del té, él juntaba con sus nietas a leerles libros que él consideraba que tenían que conocer, ¿no? Entonces esto sobre todo se daba ahí en Évry, en esta casa de Grambourg, donde se hacía esta ceremonia de lectura a sus nietas que bueno, era algo cotidiano, ¿no? Que lo recordaba mucho su hija Mercedes, de la pasión que le terminó transmitiendo a sus nietas, a sus hijas, las hijas de Mercedes, las nietas de José, con estas lecturas cotidianas, ¿no? Así que bueno, es un poco un recorrido por su vida de una persona que me parece que es interesante recordar en todas sus facetas, no solamente en aquella del cruce de los Andes o del Libertador, que deja fuera montones de elementos tan importantes de una personalidad como la del querido José de San Martín. No sé si hay alguna pregunta. Primero,
realmente fascinado y qué lindo sería que no existiera el reloj para seguir escuchándote. Yo creo que estoy hablando en representación de todos los que están en este momento conectados, ¿no? Seguramente, yo no sé, Mavi, si hay preguntas o Si algún aporte. si alguien quiere preguntar, por favor lo hace por chat o abre el micrófono que así se lo expresamos. Acá me preguntan si San Martín leía en braille, si tenía libros. No, en braille no. Yo no me acuerdo desde cuándo está el braille, la verdad que no me acuerdo. Yo creo que es posterior el braille, el sistema braille, estoy casi seguro que es posterior al momento de la muerte de San Martín. No, yo quería adherir un poco a las palabras del profesor Iermoli, realmente un privilegio escucharte, Felipe. Y claro, cuando uno ve este tema San Martín lector, uno te transporta al contexto cultural, digamos, de este personaje, ese estadista, y uno en la Argentina de hoy no puede menos que de sentirse desalentado, ¿no? Porque cuánta falta harían estadistas de este nivel, de esta talla, ¿no es cierto?, en nuestra maltrecha Argentina. Y lo digo absolutamente fuera de la grieta, lo digo para ambos lados. Porque realmente, vos fijate cómo vos hacés hincapié en esa amistad y esa correspondencia entre San Martín y Belgrano, y fíjate cómo los dos compartían objetivos en común, que era la importancia de la educación pública, de la salud pública, en fin, elementos tan importantes para nuestra sociedad y para generar lo que realmente se llama igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Porque una sociedad justa es una sociedad que tiene realmente igualdad de oportunidades. Sí, y además sí, una cuestión de la empatía, ¿no? Un nivel de empatía total, siempre pensando en los demás, ¿no? El doctor Zapata, que fue su médico en Mendoza, le decía, ¿cuándo se va a ocupar un poquito de usted, no? Claro. Y él bromeaba, le decía, no se preocupe, libero Chile y Perú y ahí me voy derecho a la cama, ¿no? Cuando recomendaban reposo, decía eso, ¿no? Ahí nos está escuchando un profesor, pero profesor con letras capitales, justamente desde la provincia de Mendoza. Profesor Mota, buen día. Buen día. Ahí. Tienes, eso es, porque te tienes que desmutear. Sí, ahí está. Bueno, me ha sorprendido, Roberto, simplemente soy profesor de medicina, no de arte. No, en el sentido de nosotros los mendocinos lo llevamos en nuestro DNA, ¿no? Todo es San Martín, ¿no? Realmente, en Mendoza, por ejemplo, yo tengo una casa de fin de semana cerca del Manzano Histórico, y ahí también hay todo el regreso de San Martín y cómo lo recibe el pueblo, que está, Tunuyán está al lado de la consulta, donde hace la consulta y comenta, y realmente es un honor, me sorprendiste, porque yo pensaba pasar desapercibido y no me lo permitiste, Roberto. No, pero ¿cómo te voy a permitir? Digo, por favor, es un honor que entre todos podamos participar. Además, Y ahora que tienes una casa de fin de semana en el Manzano, cerca del Manzano, así que cuando vaya a Mendoza y pase todo esto, vamos a tener que compartir algo por allí. Mínimamente un vinito. Pero con mucho gusto, encantado. Además, ustedes saben que el Libertador fue un gran promotor del vino mendocino. A él se le debe mucho, ¿no? El tema de los canales de riego, todo lo que hizo cuando fue gobernador, ¿no es cierto? Tan importante. Sí, realmente. También ¿te acordás? Fabiana Mastrangelo es otra historiadora muy... Ahí se te... perdón. Eso es. Sí, no digo que
una historiadora, Fabiana Mastrangelo, que también vos la has hecho participar en tu cátedra de extensión. Totalmente. Y también ha hablado de San Martín, también es otra fervorosa seguidora de San Martín, como vos. Absolutamente, absolutamente. Yo quería hacer Excelente unas preguntitas que tengo en el chat. Sí. Nos preguntan qué filósofos griegos leía San Martín. Fundamentalmente Platón, que como ustedes saben, básicamente es el transmisor de las ideas de Sócrates, ¿no? Así que, ya que Sócrates no escribía, no estaba de acuerdo con la transmisión del conocimiento a través de la escritura, y eso lo hace Platón, ¿no? Que permanentemente hace mención a Sócrates. Así que La República es un libro que tenía, El Banquete, ¿no? Libros que están dentro de la biblioteca sanmartiniana. La República muy comentado por él, muy marcado, ¿no? Y después Noelia nos pregunta si hay algún lugar donde acceder a la lectura de las cartas de San Martín, si están publicadas para el público. Si entran a la página del Instituto Sanmartiniano, la ponen en Google, y ahí tienen infinidad de cartas de San Martín a disposición de manera gratuita, y tienen para entretenerse muchísimas cartas. Perfecto. Acá nos dicen también que es importante conocer de esta manera a nuestros próceres. Sí, Mendoza tiene eso, cuando uno va, cada pasito que va realizando por las afueras es parte de San Martín. Me acuerdo cuando estuve en la Canota, en medio de esa inmensidad, yo decía, pensar que acá San Martín también estuvo con sus pies pisando el mismo lugar y viendo las mismas montañas que yo. Bueno, sí, eso tiene Mendoza. Y ahora se inauguró el año pasado el museo, ¿no? de la casa donde él vivió, digamos, que fue arrasada por el terremoto, y que ahora se hizo un muy lindo museo que se puede visitar en Mendoza, que era la casa donde él vivió, donde nació Mercedes, ¿no es cierto? Que ha sido restaurada de una manera muy moderna, como un museo de interpretación, básicamente, ¿no? Sí, como un museo de interpretación, sí, tal cual. Así es. Donde han hecho excavaciones. Claro, y están a la vista. Claro, el piso es todo vidriado, por así decirlo, claro, ¿no? Exactamente, sí. Muy interesante. Tal y también cual. está Alguien levantó la... Iba a decir que en Las Heras está el campamento de Plumerillo, que está muy bien también. Sí. La reconstrucción. Está hermosa, claro. Ahí está levantando la mano, pero no sé cómo se llama, porque dice Huawei, es decir, es la marca del teléfono. Analía. A ver, desmuteate, Analía. Pero, Analía, mi nombre. Buenos días para todos. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, y quería preguntarle al señor Felipe Pignes si dentro de la gran biblioteca que tenía San Martín, tenía algún ejemplar de la Biblia. Sí, claramente. Si tenía ejemplar de la Biblia, era un lector más del Nuevo Testamento, ¿no? Era un admirador de Jesús. Le parecía un personaje altamente interesante. Y sí, la Biblia, por supuesto, estaba dentro de... Y otra cosa que les va a interesar es que él fue el introductor de la homeopatía en nuestro país. Recordemos que en el año 10, Hahnemann había creado la homeopatía, y en el año 12, cuando él viene el año 12, cuando vuelve a su país, en el año 12, se trae un botiquín homeopático, muy completo, y es el primer botiquín homeopático, no sé si de América, pero de Argentina seguro, y está en Mendoza, ese botiquín, también en el Museo de la Alameda, donde está las piezas, los frasquitos, todo lo que él usaba, porque era una persona que tenía, como ustedes saben, muchísimos problemas de salud, ¿no? Tenía reuma, artrosis, asma, así que se ve que en la alopatía no encontraba la solución, y quizá la homeopatía lo ayudaba de alguna manera, ¿no? Por lo menos a calmar los dolores que tenía, ese tipo de cosas. Se nos va a cortar. Doctor, ¿qué prefiere? ¿Que salgamos y entremos para despedirnos o cómo quiere hacer? Sí, yo prefiero eso porque es realmente muy interesante, y me gustaría hablar un poquitito de algunas patologías que eran patologías funcionales. Listo. Salimos de la sala y volvemos a abrirla, ¿sí? ¿Me dan un minutito? ¿Te parece, Felipe? Sí, con mucho gusto, cómo no. Sí.
Gracias, Felipe, por todo. A ver si encontramos a Felipe por acá. Muchas gracias, Mavi. Muchas gracias. Acá está Felipe. Ahí estamos. Perfecto, seguimos. Muy bien. Profesor, ¿dónde está? No, estoy acá y le quiero dar la bienvenida también a Daniel Buono, que nos está escuchando desde Mendoza. Daniel es profesor de enología, Felipe, que conoce muy bien de los vinos y de nuestros comunes amigos que, bueno, que realmente hacen tan buenos vinos también, ¿no? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal, profesor? Muchas gracias. Y bueno, un saludo a Felipe. Yo alguna vez he tenido la oportunidad de saludarlo a usted, Felipe. Seguramente no se acuerda porque había una multitud de gente, yo era uno de la multitud. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Ya nos veremos por Mendoza, ojalá. Yo simplemente, ya que me han dado la oportunidad, quería hacerle, si me permiten un segundo, hacer un comentario que a mí me llamó mucho la atención, y es que entre tantas cosas que ha tenido nuestro queridísimo general San Martín, fue el impulsor de la aeronáutica, porque había un personaje muy famoso en Mendoza que se llamaba Molinero Tejeda, y San Martín había visto en la época en Francia, en el ejército de Napoleón, cómo Napoleón había intentado llegar por el aire a Inglaterra, y habían hecho unas pruebas, sería algo así como un alas delta. Entonces se tiraban con unos aparatos livianos desde las alturas e intentaban generar vuelo. Se lo comentó esto al Molinero Tejeda, y acá en Mendoza se intentó, y de hecho se hizo. Este señor hizo el primer vuelo lanzándose de la torre de una iglesia. Yo no recuerdo ahora bien el nombre de esta iglesia que todavía se conserva, creo que es el de la Merced, pero no estoy seguro, en Mendoza. Y bueno, y la verdad es que voló como en ángulo de 45 grados y alcanzó un despliegue de unos 50 metros. El aterrizaje no fue muy bueno porque se quebró las piernas. Se quebró un pie. Bueno, nada, quería comentar eso porque me llamó mucho la atención. Hermoso episodio, total. Sí. Muy bien. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. De nada. No, que hemos estado en esta semana hablando de las patologías funcionales del aparato digestivo, síndrome de intestino irritable o colon irritable. Hemos estado hablando también de las dispepsias funcionales, y San Martín padecía todo ello, ¿no? Con incluso unos cólicos, unos dolores por espasmo colónico que lo obligaban a llevar este botiquín que vos decís, y claro, que encontraba más alivio en ello que en la medicina alopática, ¿no? Claro. Sí, porque tenía muchos dolores, pobre. Y de hecho el último cruce, el de los 60 granaderos, lo hace en camilla y pensando que no llegaba, ¿no? La idea de que no iba a llegar, realmente, sí. Tal cual. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún aporte? ¿Todo bien? Por acá no tengo nada. Y nosotros que estamos... Ahí, Carlos. A ver, Carlos, diga. Mirá, yo soy de Bahía Blanca, bueno, soy el marido de Adriana. La verdad que yo me había leído toda la historia de San Martín de Belgrano porque son
mis dos próceres preferidos, y la verdad que todas estas cosas, haber escuchado sobre la fase de San Martín, de lo que es cultura, yo no lo tenía en cuenta, yo solamente las historias de San Martín por el cruce de los Andes, bueno, el Libertador de América y esas cosas. Pero haber escuchado todo esto, Felipe, la verdad que me orgullece muchísimo, y la verdad que son ejemplos para mí, dos personas, San Martín y Belgrano, a seguir, ¿no? Y gracias por todo, por la charla que nos estás dando. Gracias a vos. Bueno, de mi parte les agradezco la atención y saben que cuentan conmigo para cuando quieran, con muchísimo gusto. Elegimos algún tema y volvemos a armar una charla cuando ustedes quieran. Gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, un abrazo, hermano. Un abrazo enorme. Chao. Que estén muy bien, ¿eh? Gracias. Muy bueno. Gracias. Salud. Al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Muchas gracias, Felipe, porque también nosotros estamos en el Hospital de Clínicas José de San Martín, y qué mejor que conocer la parte humanista de este prócer, que el hospital también tiene tanto de él. Así que bueno, gracias a todos. Abrazo grande. Y estamos en otro encuentro. Gracias, Felipe, bueno, por tu tiempo y por acercarnos todos tus conocimientos. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un lujo la reunión de hoy. Un lujo. Gracias.